Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Los que han podido estar estos días, ya hoy estamos en nuestra enseñanza número 9. Ayer estamos hablando acerca de la edificación de la iglesia. Ayer comenzamos a hablar hicimos una introducción para tratar algo acerca de los dones espirituales, porque veíamos por la palabra que parte de los ingredientes que tiene la reunión cristiana, como leíamos ahí en 1 Corintios 14, que Pablo dice, ¿qué hay pues cuando os reunís como iglesia? Y veíamos que un asunto que encontramos en las Escrituras es el uso de ciertos dones espirituales para edificación. Ayer pusimos los límites. Yo hoy quería avanzar un poco más, pero sentí del Señor ir despacio también, aunque no alcance a tratar todas las cosas que quiera tratar estos días, pero por lo menos las que tratemos, hacerlo de la manera más delicada y también más profunda para que quede el asunto claro. Entonces, hoy especialmente me voy a centrar en un don, el don de la profecía en la iglesia. Este asunto es tan delicado que siento que cada vez me expongo más a la persecución por la predicación de Cristo cuando hablo estos temas. Pero espero que lo podamos meditar juntos, examinar juntos, podamos retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces vamos a leer Romanos 12, verso 6. ¿Por qué vamos a tratar este don primeramente hoy? Primeramente porque es la misma escritura la que... Comenzaron por ahí arriba. Es la misma escritura la que le da importancia a este don. Usted lee conmigo y ha leído estos días, por ejemplo, Pablo dice que procurar los dones espirituales, pero primeramente, dice Pablo, el de la profecía. Pues parece ser que lo que Dios dice que es primero, a veces el diablo lo usa para que llegue un punto donde el pueblo de Dios diga, ya no queremos saber de eso. Como hablábamos ayer, los excesos, los errores y todo lo que ha acompañado estos asuntos hace que muchos cristianos, cuando solo escuchen eso, don de profecía, eso ya es difícil de escuchar. Pero bueno, vamos a estudiarlo con la palabra, vamos a tratar de ser lo más equilibrados posibles según el Señor nos lo permita y según lo veamos en las Escrituras. Entonces, lo que dice Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ayer decíamos que, aún hablando de los dones, la Biblia habla de una medida y de un uso legítimo, o sea, aunque existan dones, no es para que haya desorden y no es para que se atente contra ciertas cosas que hemos venido diciendo. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo debe usarse el don de la profecía según la Biblia. Si se debe usar, hasta qué punto se debe usar, cuánto le debemos dar de importancia, cuánto no, qué sí, qué no. Usted se da cuenta que aún las Escrituras aunque no hagamos un estudio muy detallado, las Escrituras sí nos dan mucho material para que examinemos bien el asunto. Entonces, igual no lo vamos a hacer hoy a profundidad, pero por lo menos así hablar algunas cosas. Bueno, entonces vamos a hablar primero que todo 3 niveles del don de la profecía encontrados en el Nuevo Testamento. Entonces, el primero que es, como si lo podemos decir, el don de la profecía en cuanto al fundamento, fue algo que ya no sucede. Fue algo exclusivo de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. ¿Y qué era? Que por causa del encargo que Dios tenía para estos hombres, Dios le dio a estos hombres la capacidad de comunicar mensajes inspirados y recibidos por revelación directa de Dios. Y este primer plano era porque
estos hombres, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, ellos tenían que establecer la doctrina de Cristo y la profecía que iba a quedar establecida en el Nuevo Testamento. Entonces uno ve un don sumamente precioso en los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, a tal punto que tenemos libros como Apocalipsis, que no fue un libro que fue ministrado a los hombres por causa del examen, del escrutinio de Juan o de la meditación de Juan, sino fue un libro que vino directamente del cielo como una revelación única a Juan para que quedara escrito en las Escrituras. Entonces, ese es el primer plano que encontramos del don de la profecía, que es exclusivo de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Pablo usa este lenguaje ahí en Efesios 2, verso 20, donde Pablo dice así: ese es el don en su mejor expresión, como usa Pablo otro pasaje, en Theonexus. O sea, el don como una divina inspiración que nos sirve a nosotros como norma de fe. Cuando Pablo dice que toda la palabra de Dios es inspirada, Theonexus, soplada por Dios. Dice ahí Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en este plano tenemos el don de la profecía exclusivamente solo para los apóstoles, y ellos tenían como un ministerio de parte de Dios comunicar y enseñar todo lo que nosotros conocemos hoy en día como el consejo de Dios, refiriéndonos a la revelación escrita, total, completa y perfecta del Nuevo Testamento. Esto fue algo precioso, único, de la generación de los apóstoles, incluyendo pues a los que escribieron las Escrituras, Pablo, Lucas, Santiago. Entonces, este don, bueno, también lo veíamos en el Antiguo Testamento. Mira cómo Pedro habla de él. Segunda de Pedro 1, verso 19. Y cuando hablamos de esta profecía, esa profecía debe ser toda creída, esa profecía debe ser toda aceptada, esa profecía debe ser toda obedecida. Es la palabra de Dios, es la revelación que Dios nos dio a través del ministerio de los apóstoles y profetas. Dice segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética que más segura. Ahí no hay equivocación, ahí no hay error. Todo lo que Dios dijo se va a cumplir como Él lo dijo. A la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, y esto hay que entenderlo en cuanto a este don, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue que Juan estaba en Pasmos buscando la revelación de Apocalipsis, pero Dios quiso enviarle su mensajero para enseñarnos las cosas que habrían de ser. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Este es el primer plano que nosotros encontramos del don de la profecía claramente en las Escrituras. Exclusivo a los apóstoles, perfecto y completo. Ahora, cuando nosotros hablamos de los dones, como estamos hablando desde ayer, para edificación de la iglesia, el plano ya es más inferior, pero se encuentra en las Escrituras. ¿Cuál es el segundo plano? Ya no es que una persona tiene el don de profecía para establecer doctrina, ya es que una persona no tiene el don de profecía para revelarnos algo que Dios no nos haya dicho, sino el don de profecía como lo describe Romanos 14, que es para edificación, para consolación y para exhortación. Entonces vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 14. Que lo podríamos llamar ya no el don de la profecía para traer la revelación escrita, porque ya la revelación escrita está, sino vamos a hablar del don de la profecía en medio de la iglesia para
edificación. Y vamos a entender qué es eso de para edificación y cuál es el nivel de este tipo de don, que es el que prácticamente nos debería interesar por lo que estamos estudiando. Dice 1 Corintios 14, verso 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, esto que vamos a hablar es algo que la iglesia debería procurar. Pero sobre todo, o sea, sobre algunos dones, que profeticéis. O sea, si hay dones interesantes, necesarios para la edificación, dice Pablo, el de la profecía es uno que deberíamos desear. Claro, Pablo nos está refiriendo a que los hermanos deben desear tener una revelación nueva para darnos el segundo libro de Apocalipsis. Eso no lo debemos buscar. ¿De qué está hablando Pablo? Del don que es para edificación. En el verso 5 lo dice, el que estamos tratando, el que es usado en un segundo plano. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Y hay una explicación. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación y ¿para qué? Consolación. Entonces, este es el segundo nivel, el don de la profecía para edificación de la iglesia, que tiene estos tres colores: edificación, exhortación y consolación. ¿De qué se trata este don en la iglesia? Primero, no se trata de una revelación directa ni para ser escrita. Hay que tener mucho cuidado. Sino se trata de tomar la palabra ya escrita y aplicarla por medio de la exhortación y la consolación a los otros creyentes. No es el ejercicio de enseñar la palabra como lo hemos estado diciendo, ni siquiera el ejercicio del evangelismo, sino es el ministerio que por el poder del Espíritu Santo recibe una carga directa de la misma palabra, la abre a la congregación de una manera que esa palabra penetre al corazón de los oyentes. En algunos casos los afirme en la verdad, los edifique, en otros casos los exhorte o en otros casos lo consuele. Como en el caso del Antiguo Testamento, muchas veces los profetas no estaban dándonos una revelación futura, sino simplemente estaban tratando asuntos personales o problemas espirituales del pueblo. Y Dios los hacía hablar para que su palabra, penetrando en el corazón de los cristianos o del pueblo en la antigüedad, ellos pudieran ser edificados, exhortados o consolados. Porque por eso dice: el que profetiza habla a los hombres. ¿Qué es edificar? ¿Qué es exhortar? ¿Y qué es consolar? Edificar, la palabra en el griego, nosotros la estuvimos estudiando en estos días. Oiko, ¿sí se acuerdan? Oiko nodemus, que significa el acto de construir. O sea, a veces en la congregación estamos juntos. Por ejemplo, hay un espíritu de apatía entre los hermanos, o hay un espíritu de tibieza en la iglesia. Y un hermano sentado comienza por el Espíritu a recibir una carga del Señor. Y en vez de pararse a orar, se levanta y da una exhortación a la iglesia. Él no trae algo nuevo, generalmente toma la palabra y lo habla. Eso es lo que la palabra habla ahí de profecía para edificar. O no solo casos de exhortación. Hay casos donde la iglesia está pasando por pruebas y Dios carga al hermano. Porque es que, hermanos, cuando nosotros nos reunimos, no deberíamos limitar la obra del Espíritu Santo entre nosotros. La reunión de la iglesia en el Nuevo Testamento es una reunión donde los miembros deberían tener libertad para participar.
A tal punto que Pablo dice, si el Espíritu te pone algo a ti, espera que el otro hermano calle y tú párate y dilo a la iglesia. O óralo, o cántalo. Porque es una reunión mutual. Cuando reunís, ¿qué traéis? Y si el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, Él va cargándonos a cada uno según una necesidad, aún hasta para orar. ¿Sí? Solo en los casos donde se edifica, ¿cómo decirlo para que no sea tan feo? Solo en los casos donde se edifica algo muerto y seco, los cristianos no participan activamente del culto. En estos días un hermano, no sé si hizo la pregunta, una mujer edifica una iglesia, en esa iglesia no hay ningún hombre que se levante a hacer nada. Pareciera una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, hermano. No se edificó una iglesia sino un cementerio. Porque la iglesia del Dios vivo, los creyentes tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos anima a que cuando estemos juntos, alguno traiga esto, alguno traiga esto. Y en estos casos Pablo dice hasta que profecía y edifica. Eso es lo que estamos leyendo, ¿no? Consuela, porque a veces estamos pasando épocas difíciles y algún hermano por el Espíritu Santo se levanta y comienza a decir, hermanos, lo que en este tiempo se padece no es de comparar con lo que viene, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y otro por el Espíritu siente levantarse y dice, hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os sobreviviese. Entonces comienzan los hermanos llenos del Espíritu a hablar la palabra unos a otros y comienzan a consolarse, a animarse o a exhortarse. ¿Sí? La iglesia es un organismo de personas vivas, que si tienen una comunión fresca con Dios, constante, cuando se reúnen tienen algo para dar. ¿Sí? Lo más terrible que tiene el cristianismo hoy es que a veces de sus muchas formas, solo 1 o 2 miembros participan del culto. Y eso no es para nada bíblico, hermanos. Por eso la iglesia era tan sencilla. Porque estando en un ambiente de sencillez podemos saludarnos, podemos orar juntos a Dios, podemos hablar cánticos, podemos participar y dar lo que el Espíritu nos ha dado. Pablo dice que así somos llenos del Espíritu Santo. Hay personas que tendrán este color muy característico en la iglesia. Mira lo que pasó en Hechos 15, como para ver un ejemplo de algo que está sucediendo en la iglesia en Antioquía, creo que es. Sí, en Antioquía. Bueno, en las iglesias gentiles, ustedes se acuerdan que el capítulo 15 es el capítulo del concilio de Jerusalén. Unos judíos habían salido de Jerusalén, estaban sembrando una doctrina que causó mucha confusión entre los hermanos. ¿Sí conocen el contexto? Entonces Pablo tiene una discusión, ayer hablábamos de eso, Pablo tiene una discusión con ellos, se proponen a Jerusalén, van y tratan el asunto con el apóstol, los apóstoles escriben una carta y la envían a las iglesias gentiles. Parece ser que los que llevaban estas cartas eran hermanos que tenían el don de profecía. Y mira lo que sucedió. Y dice en el verso 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Lo que hablábamos nosotros de estos días de leer las cartas. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y mira lo que pasó. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, pero mira, eran profetas, pero no escribieron ninguna parte del Nuevo Testamento, pero tenían el don para edificación. Dice que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y es que hay muchos hermanos que dicen, hermano, pero es que eso ya no se necesita porque la Biblia fue escrita. Y sí, la Biblia fue escrita. Pero hay momentos donde tenemos que hablarnos los unos a los otros. Hay momentos donde debemos tomar la Biblia y tratar asuntos específicos. Imagínense estos hermanos confundidos que ya no saben si pueden seguir al Señor solo por fe o tienen que guardar la ley.
Y que llegaran estos profetas y comenzaran a decirles, miran, he aquí, comenzaran a citar Isaías, un varón de dolores experimentado en quebranto, que fue herido y molido para que por medio de sus rebeliones tú fueras justificado. ¿Eso qué trae al corazón del creyente? Consolación. Y comenzaron a citar Jeremías, Isaías, Ezequiel, los salmos, ¿para qué? Para que esta iglesia fuera consolada. Y a veces Dios hace eso. Aunque a veces a nosotros nos parezca extraño, porque hay excesos. Pero a veces la iglesia necesita ser consolada, confirmada. Y mira aquí el asunto, con abundancia de palabras. Y eran profetas. Entonces a veces es necesario que la misma iglesia sea avivada por medio de este don. Y Pablo dice que es muy edificante. Ahora, vamos a ver el tercer nivel para irnos avanzando en el asunto. El tercer nivel, que yo pienso que es el más peligroso de todos, que es el que debería ser tenido muy cuidadosamente, pero que existe en las Escrituras. Se trata de un aspecto del don de profecía que lo vemos en las Escrituras, que es cuando algún hombre con don de profecía comunica un mensaje personal directo de parte de Dios. A veces no tiene que ver con asuntos directos con la Escritura, ni siquiera asuntos directos con la iglesia, a veces son asuntos particulares o situaciones que se van a vivir. Como decimos, es el de menor valor y de importancia, pero se encuentra entre el don de profecía. Y podemos leerlo para que no sea una puerta pequeña que nos quede por allá abierta, si no tratamos el asunto. Hechos 11. Vamos a ver el ejemplo de este don de profecía que también existía en las iglesias del Nuevo Testamento. Especialmente encontramos un personaje del cual no se nos habla mucho, pero se nos habla. Y es de Ágabo, ¿sí? O Agabo, el profeta Agabo. Este profeta aparece 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. En esta ocasión aparece yendo a la iglesia de Antioquía, y en la siguiente ocasión que vamos a leer aparece encontrándose en el camino con Pablo. Creo que, no me acuerdo la ciudad, y también le da una palabra profética a Pablo. Pero vamos a estudiar de qué viene ese asunto, que este es el que más hoy en día como que ha sido distorsionado, porque el anterior casi no es ni conocido. Entonces mira lo que dice ahí. En aquellos días, 11:27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Y la otra experiencia es Hechos 21, leamos las juntas, y ahí meditamos un poco. Verso 8. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, al Antiguo Testamento, mira esto, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén.
Este es el tercer aspecto del don de la profecía que encontramos en las Escrituras. Inferior a los anteriores, pero que hay que tratarlo con delicadeza. Hermanos, la verdad es que cuando yo estaba orando al Señor y preparando estos mensajes, yo hubiera evitado tratar este tema, porque es de esos temas complejos para tratar. Pero a veces, por amor a los mismos hermanos, no solo acá los que van a escuchar acá, sino porque yo sé que muchos más lo van a escuchar, es necesario que nosotros establezcamos lo que dice la palabra para que no haya desenfrenos. Especialmente es por eso, para guardarnos de los errores. Entonces, este tipo de ejercicio del don es algo que se ve y no podemos negarlo. Pero sí debemos ponerle límites, porque ese es el que puede hacer más daño en medio de una iglesia, o el que hace más daño hoy en día, porque nosotros vemos muchos errores en relación a esto. Entonces, vuelva a Hechos 11:27. Vamos a estar en estos dos pasajes para comenzar a dar algunos parámetros, para que aún si llega a haber un don de esos, porque a veces Dios lo permite, a veces no sucede, eso puede ser limitado por la misma palabra. Entonces, lo primero que vamos a ver, cuando hay ese tipo de don tan especial de aquellas personas que Dios les permite, no sé, Dios les avisa cosas que van a suceder en una época exclusiva, porque la Biblia no iba a hablar de una hambruna en la ciudad o en la época. La Biblia no iba a hablar específicamente que Pablo iba a pasar por una situación, pero entonces para eso Dios permitió esta manifestación del don. Pero vamos a ponerle límites al asunto para que eso nos guarde también de los excesos y de los falsos profetas. Bueno, lo primero ahí en el verso 27 que dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y nos dice más adelante el nombre del profeta. ¿Por qué resalto este detalle? Porque nunca deberíamos escuchar la profecía de un hombre si no conocemos quién es ese hombre. Eso es muy importante, hermanos. No nos interesa solo el mensaje, nos interesa la clase de persona que lo está hablando. Nunca escuchemos algo de alguien que no conocemos. Aquellos que tienen cierto tipo de dones, como decíamos en estos días, deben tener una vida intachable. No solo una vida intachable, una doctrina intachable. De tal manera que cuando hablen algo, no lo vamos a tragar entero, pero por lo menos vamos a saber que es una persona que es confiable. ¿Sí? Eso de que me enteré que vino un profeta por acá, entonces traigámoslo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Sí? Yo me acuerdo de un hermano que un día me dijo, él escuchó a un hombre y dijo, no era profeta, pero enseñaba la palabra muy tremendo. Y dijo, me vas a reunir con este hombre porque tiene mucha palabra. Y cuando se acercó, comenzaron los rumores que el hermano se había metido con la esposa del diácono. El tremendo predicador. Entonces a veces no solo lo que enseñan, quién es, con quién se reúne, cuál es su esposa, tiene familia, en qué cree, de dónde viene. Si nosotros conociéramos muchos más de esas cosas, le taparíamos la boca a muchos que andan por ahí causando daño. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Tal vez en algún momento, imagínense, yo conozco hermanos que usted los escucha predicar y son una línea de aquí arriba abajo recta. Usted no le encuentra un error en la doctrina, usted los estudia, les lee todo lo que enseñan y son una línea recta. Y tienen unos dones tremendos de profecía, hermano. ¿Sí? Y cuando un hombre es doctrinalmente sano y tiene una vida intachable, no hay que menospreciar lo que dicen a veces esos hermanos. Y a veces cosas, un hermano muy íntegro entre nosotros, un siervo de Dios, casi 50 años de ministerio, viajaba todos los años predicando. Antes de salir en su último viaje, el Señor le dijo, por profecía, no salgas de tu país. ¿Eso lo dice la Biblia? No. El Señor le dijo, no salgas de tu país porque si sales, no vuelves a tu casa. Y el hermano entendió que era algo del Señor, no salió y al mes partió con el Señor quería que partiera estando con su familia. Nosotros no podemos negar que existen ese tipo de dones, hermanos.
a veces muy específicos. Pero ¿quién los está hablando? ¿Quién los está hablando? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Con quién se reúne? ¿Qué enseña? ¿Qué cree? ¿Sí me va a entender, hermano? Eso nos va a poner muchos límites. Por eso tan bueno es la vida de iglesia, porque nos conocemos. Cuando alguien extraño se va a parar a orar, ya todos como que, ¿quién es este? ¿Quién lo invitó? Ya entonces ya comenzamos a poner la alerta porque no sabemos quién es, de dónde viene, entonces ya vamos a tener más cuidado con lo que dice. Pero si es un hermano que lleva reuniéndose con ustedes 10 años, que tiene buen testimonio, buena enseñanza, ya se toma el asunto de manera diferente, ¿cierto, hermanos? Segundo, vea lo que dice ahí en el verso 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, mira esta frase, los detalles del Espíritu en el Nuevo Testamento no hay que pasarlos por hartos. Mira, este hermano se paró y dijo, palabra profética de Jehová, así dice el Señor. ¿Él dice eso? ¿Así dice? No, mira, hermano. Mira la delicadeza como habló Agabo. A tal punto que Lucas dice, daba a entender. Porque hoy hay mucha osadía. Cuando un hombre se levanta y dice, así dice el Señor. Eso lo había prohibido ya el Señor desde los profetas. Dice, nunca más diréis así dice Jehová. Porque los profetas soñaban cualquier cosa y se paraban y decían, así dice Jehová, mañana comeremos carne con papas fritas. Y la congregación decía, amén. Entonces todo lo que los profetas decían era palabra de Jehová. Y el Señor dijo, nunca más diréis, así dice Jehová. Entonces mira la delicadeza del Espíritu Santo. Daba a entender. Yo no me imagino qué dijo Agabo. Yo me imagino que Agabo de pronto se paró y dijo a la congregación, hermanos, percibo en mi espíritu que viene una situación difícil para tal región. Oremos. Pero como ya conocían a Agabo, que era un hombre de Dios, sabían que esa percepción de su espíritu de pronto era algo serio. ¿Sí me hago entender, hermanos? Era creíble. Miren, hermanos, nosotros nos reunimos con iglesias locales en Bogotá que llevan más de 25 años. Conocemos hermanos de hace muchos años, hermanos y hermanas. Y hay una hermana que también tiene ciertos dones. Al final vamos a hablar un poco de eso. Adelante del testimonio. Es una anciana, pero es una mujer intachable en Cristo. Intachable, es un testimonio de servicio y de amor por la iglesia. Y un día llegó un hombre a la congregación. Nadie le dijo a ella nada. Y ella dijo, reunión de oración, hermano, oremos porque siento una carga extraña por este hombre. Todos la miraron pero como ya la conocen. Tan raro. Era un lobo, hermano. Se llevó una de las muchachitas de la iglesia. Era un hombre que vivía en adulterio, tenía hijos. Nadie sabía. Y la hermana. Y ella no dijo, palabra de Jehová, este es un lobo. No dijo así. Porque el que tiene temor a Dios y es sensible a Dios es reverente y es delicado con sus palabras. Y dijo, oremos. Este hombre hay algo que no sé, pero no percibo en mi espíritu algo, un olor raro con este hombre. Y era un lobo. Personas que tienen eso. Entonces, mira la delicadeza, daba a entender que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Lo siguiente, si una persona tiene la osadía de decir algo, se tiene que cumplir. Si no se cumple, no es profeta de Dios. ¿Cómo dice ahí? Lo cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, esto es muy serio. Si una persona tiene la osadía de decir, hermanos, el Señor me habló que Juan Manuel Santos va a ser presidente.
y no es presidente, ¿delante de quién estamos? De un falso profeta. Si una persona tiene la osadía de decir una palabra de parte del Señor, debe decirlo con mucha certeza, o mejor callarlo, porque si no, puede ser considerado un falso. Hay hermanos que hoy en día hacen eso, le siguen los pasos a todos los falsos predicadores y cogen todas las profecías que dicen, porque esos van profetizando y tienen unas listas de todo lo que han dicho y nada se ha cumplido. Benny Hill, ese sinvergüenza, profetizó varias veces que Cuba iba a ser libre y mire está la hora que... ¿Usted no vio los videos? Ana Méndez, Guillermo Maldonado, todos ahorita con lo de los huracanes, se paraban delante de la playa, eso les profetizaban, los decretaban y aún así pasó por todos los pueblos y ¿qué? Arrasó. ¿Qué son, hermanos? Falsos profetas, mentirosos, hermano. Entonces, si una persona tiene la osadía de decir algo, se va a cumplir. ¿Sí? Hay hermanos que no tienen la osadía de decirlo, porque eso es lo otro. Este tipo de don no necesariamente tiene que llegar a la iglesia. El segundo sí, el segundo nivel sí tiene que llegar. Nosotros una vez estuvimos orando por unas elecciones en Bogotá y uno de los hermanos que predicaba la palabra, que partió con el Señor, nos dijo: hermanos, yo creo que el Señor me habló que va a ser fulano de tal. Entonces, bueno, oremos, Señor, si es tu voluntad que sea fulano de tal. O ya está establecido que sí. Y fue fulano de tal. Entonces a veces Dios hace eso, hermano. ¿Sí? Entonces cuando uno ve a esas personas, pues... Entonces, lo cual debe ¿qué? Suceder. Ahora, hay algo que uno encuentra en el Nuevo Testamento cuando hay este tipo de manifestaciones, porque esto es difícil de tragarlo, pero es el asunto del doble testigo. Eso no lo encuentra acá. Y es muy interesante en las veces que subí. Eso se aplica a cualquier cosa, porque hoy en día, ay hermano, es que tuve una visión, y esto pasa mucho con los matrimonios, que el Señor me mostró que es fulanita tal mi esposa. Esa es mi esposa. Pero tiene que haber un doble testigo. ¿Qué es un doble testigo? Vamos a leerlo en la Escritura. Hechos 20, verso 22. Acuérdese, no pierda la figura de Agabo, que esa nos va a servir para entender un poco esto también. Hechos 20, verso 22. O sea que si el Señor le muestra a una muchachita que tal es su esposo, la manera en que ella va a saber que tal es su esposo es que el Señor se lo muestre a él también. Pero el Señor, no ella, ¿no? Hechos 20, verso 22. Agabo aparece dándole la profecía a Pablo, ¿cuándo? En Hechos 21, unos días después. Mire lo que sucede en Hechos 20, verso 22. Dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, ¿qué pasa? Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mire esta salvedad. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, ¿qué hace? Me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Ustedes creen que cuando Agabo llegó a decirle a Pablo eso, Pablo se asustó? No, hermano, ya el Espíritu le venía diciendo eso por todas las ciudades. Pablo, vas para Jerusalén y te esperan prisiones. Pablo, vas para Jerusalén y te esperan prisiones. Entonces, ¿qué hizo Agabo? Simplemente confirmó algo que ya era muy claro de la voluntad de Dios. Puede existir ciertas manifestaciones, pero cuando algo es de Dios, hermano, Dios lo ha hecho saber de muchas maneras. A veces la palabra profética simplemente es una confirmación de algo que Dios ha dicho. ¿Sí? Y no solo tenemos la palabra profética para confirmar ciertos asuntos, tenemos la razón, tenemos la Biblia, tenemos la comunión con los hermanos, el consejo de los mayores, muchos más ingredientes. ¿Sí? Porque una vez un hermano contaba que se le acercó una hermanita que el Señor le había una profecía
que un hermano de la iglesia iba a ser su esposo. Y le dice el hermano, oye hermanita, pero tan raro porque el hombre es casado. No, hermano, pero Dios me lo dijo. Imagínate. Qué cuestión tan irracional, ¿no? Contra la doctrina, contra la razón, contra todo. Contra todo. Muy peligroso, ¿no? No solo sucedió en este caso, mire otro caso muy interesante. Hechos 10. Hechos 10. Cornelio y Pedro. O sea que, digamos, si le llega a usted el pastor y le dice, hermana, le tengo una palabra. Dios me ha dicho que ese carro usted lo va a dar a la iglesia. Usted tiene que decirle al pastor, tiene que el Señor decírselo a 30 personas más, pastor, y a mí también. Hechos 10, verso 3. Dice, hablando de Cornelio, este vio claramente en una visión. O sea, no fue algo así que, no fue algo claro. Como a la hora 9 del día, que un ángel entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón. Mira tan claro la visión, ¿no? El que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Mira, le dio hasta la dirección y todo. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Primer testigo. Ahora la visión se va para donde Pedro. Más adelante en el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar y cerca de la hora sexta y tuvo hambre y quiso comer. Hay una mezcla ahí espiritual pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mira esta experiencia, ¿no? Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Sí vio los 2 testigos? Dios le habla a Cornelio y Dios le habla a Simón. Entonces, estas cosas nos ayudan a probar las cosas más sabiamente, ¿no, hermanos? Para no tragar entero. Otro asunto que enseña la palabra, además de que se cumpla, que sea una persona conocida, que haya testimonio conjunto ratificando lo que sí es verdad, es lo que dice Deuteronomio 18. A veces nosotros perdemos los pasajes, ya lo decíamos algo. No solo que se cumpla muchas veces, sino la pregunta es, ¿cómo lo vamos a leer ahí? Dice 18:20. La palabra también, creo que en este pasaje no, pero en otros pasajes habla lo siguiente: no solo que se cumpla, sino que no aleje el corazón de los hijos de Dios de él. Sí, dice así. 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no lo haya mandado a hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal que profeta morirá. Entonces, por ejemplo, a usted no le hablan algo que no se cumpla, se cumple. Pero el que lo habla, se lo dice queriendo dirigir su corazón a otra cosa. Por ejemplo, hoy en día existe Baal. ¿Saben cuál es Baal? Baal en el Antiguo Testamento era el señor de las cosechas. En pocas palabras, era el dios de la prosperidad. ¿Sí?
Es cuando a usted le den una profecía en nombre del Dios de la prosperidad, que usted va a prosperar y va a ser rico en este mundo, no le están hablando del Dios verdadero, sino le están hablando de Baal. Pues cualquiera que hablar en el nombre de Baal, aunque lo que hablare se cumpla, es un falso profeta. ¿Sí? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere palabras que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas ¿qué? Temor de él. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra en relación a los profetas? Cuando son sospechosos, cuando tienen prácticas extrañas, que no debemos tolerarlos. Apocalipsis 2:20. Ayer leíamos unos, pero quiero ir terminando leyendo un poco eso. Estos son sobre el tercer nivel, hermano. Todo esto sobre el tercer nivel. Aunque se aplica al segundo también. Si llega alguien a consolarnos, a exhortarnos con una herejía, tampoco hay que creerlo, hermano, ¿no? Se aplica también al segundo. Pero especialmente los problemas surgen en el tercer nivel, de tipo de don de profecía. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas cosas contra ti. El Señor tiene algo contra una iglesia. ¿Qué es lo que tiene contra esa iglesia? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Saben cuál es la? No quiero decirles el nombre porque está al piso. ¿Saben cuál es la Jezabel de nuestra época? En Colombia hay una tremenda Jezabel, hermano. Hay una iglesia que se llama iglesia, bueno, no sé si me equivoco, de pronto se llama ministerial. Sí, hermano, eso es una Jezabel. Cuando se murió el marido de ella, iban a nombrar el pastor de la iglesia y ella tuvo una visión esa noche, que Dios le había mostrado que ella debía ser la pastora. Todos los pastores de ahí son nombrados por visión y profecía de ellos. Una Jezabel, hermano, una Jezabel. Y una cantidad de pecados de inmoralidad, hermano, en su familia, pero cosas que usted ni se imagina. Pero usted llega a cualquier pueblo y ahí tienen. Y usted entra y de una vez lo sientan, le acarician el oído y comienzan a darle profecía. Un espíritu de Jezabel ahí horrible, hermano. Nunca vaya por allá. Nunca vaya por allá, hermano. Tenga cuidado de caer en esas garras. Porque ¿qué dice la palabra? Que no la debemos tolerar. No la debemos tolerar. Eso es lo que tenía el Señor contra esta iglesia, que toleraba esas cosas. Que hay cristianos que dicen, no, hermano, hay que ser amorosos, no se puede hablar de esas cosas. Hay cosas que no hay que tolerar. Que se dice, profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, cuando la profecía y la práctica lleva a los hombres y los aparta y los lleva a pecar. Primera de Juan 4:1 lo leíamos ayer, ¿no? Dice Juan a los hermanos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por él. O sea, no son uno, no son dos. Hermano, el cristianismo está minado de falsos profetas. Entonces no podemos creer todo. Las sectas, todas fueron fundadas en su comienzo falsos profetas. José Smith, los mormones. Elena de White, los adventistas del séptimo día. Carlos Russell, los testigos de Jehová. Siempre la base son personas que dijeron, la venida del Señor es en tal fecha. Vendamos todo, dejemos todo, nos vamos con el Señor. Falsos profetas. Así comenzaron todas esas sectas, hermano. Segunda de Pedro 2:1. Es que hay muchos pasajes, pero solo así sea, por lo menos leerlos, hermanos, juntos. Ya, aprovechando que estamos en el tema. Segunda de Pedro 2:1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. A veces en esos ambientes, cuando hay tanto de estas, comienzan a introducirse un tipo de enseñanzas que son destructoras. Y ahí dicen el 2:3. Muchas veces lo que está detrás de todo eso, ¿qué es? Y por avaricia. Yo una vez escuché a uno de esos sinvergüenzas de enlace decir así: necesitamos 300 valientes de Geón que pasen al frente, que les vamos a dar una palabra profética. Pero no era gratis. Se me olvidó decir una palabra. 300 valientes de Geón con $500 para darles la palabra profética. O sea, no le daban palabra profética si usted no pasaba como un buen valiente con $500. Ahí usted ya sabe. ¿Y por qué no le dan la palabra así nomás? ¿Sí? Sí, para que oren por usted, la visiten, pidan por la salvación de su hijo, cualquier cosa, le cobran algo, están haciendo mercadería con su fe. Así dice, y por avaricia harán ¿qué? Mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Y no se preocupe, hermano, a eso ya el tiempo se les está cortando. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas personas? Dice la palabra, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. 1 Tesalonicenses 5, verso 19, ya vamos, ahí vamos, terminando. 1 Tesalonicenses 5, 19, que fue un pasaje que leímos ayer, ¿no? Dice, 5:19, dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. O sea, no hay que menospreciarlas, solo que hay que probarlas, examinarlas, mirar en qué nivel están, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Ahora, hay una línea muy fina, y esto lo hablo sin saber hasta dónde decir cuál es la línea fina. En cuanto al segundo nivel, debe ser normal que eso se restaure en la iglesia, hermanos. Debemos tener hombres que con el Espíritu Santo puedan consolar, exhortar, con las mismas escrituras, de una manera que, como esos profetas que antes exhortaban al pueblo. En el tercer nivel, hermano, yo considero que para que eso sea traído a la iglesia, debe ser caso especial y debe ser primero probado por los hermanos que presiden en la iglesia. ¿Sí me hago entender, hermano? Por ejemplo, una hermanita o un hermano, Dios le habló algo muy claro, un sueño, tiene relación con una persona. Si es del Señor, ella debería solo tratarlo con la persona. ¿Sí? La iglesia a veces no tiene que ser involucrada. Si es un asunto que incluye a la iglesia, él ya debería tratarlo primero con los hermanos y los hermanos considerarlo si deben traerlo a la iglesia o no traerlo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Para guardar la iglesia. Mira lo que pasó hace poco. Un hermano tuvo, no sé si fue un sueño o una visión, y vio que un hermano, había un espíritu de orgullo que crecía en él. Y el hermano vino y lo dijo a la congregación, a todos. Y tal vez no era algo del hermano, pero entonces ya toda la iglesia veía al hermano como orgulloso, y no sabemos si era así o no era así. ¿Sí me hago entender? Se contaminó la iglesia en algo que no debía tal vez saber. Entonces el tercer nivel yo pienso que hay que tenerlo con mucho cuidado, y como generalmente a veces son cosas particulares que hay que tal vez no menospreciar, pero tratarlas con el debido cuidado. Ahora, antes de terminar, a mí me hicieron esta pregunta por internet. ¿La mujer puede participar del segundo nivel, tercer nivel, en relación a esto? Vamos a leer un pasaje.
Ustedes lo dejo a su consideración. 1 Corintios 11, verso 2. 1 Corintios 11, verso 2. ¿Qué dice la palabra? Dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Entonces en la iglesia, cuando los hombres se cubren la cabeza, especialmente con algún aspecto religioso, como hacen los judíos, eso es una afrenta ¿a quién? A Cristo, porque es nuestra cabeza. El varón es la gloria de Cristo en la congregación, no debería cubrir su cabeza. Entonces no es bueno que él ore o profetice con la cabeza cubierta. Pero mira ahora lo que dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Yo no voy a meterme con el asunto del velo en este momento. Tal vez, no sé si alcance el tiempo para hablar de eso, porque nos lo han preguntado acá las hermanas mismas. Pero ¿qué dice ahí el pasaje? Da a entender que la mujer obra, que la mujer también ¿qué? Puede profetizar. Solo que debería hacerlo con la cabeza ¿qué? Cubierta. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el pasaje habla de un asunto de autoridad. Si ella orar en la congregación o hablar en la congregación, ella debe reconocer que está bajo la autoridad de los hombres y de Cristo. Entonces Pablo dice que ella debería tener señal en su cabeza. No sé, pero yo sé que hay hermanos muy queridos que yo respeto y leo bastante, que consideran que la mujer no lo debería hacer. Pero yo lo pongo en la mesa para que ustedes lo examinen y lo consideren. Hay otro pasaje, nosotros leíamos Hechos 21:9, donde habla de las hijas de Felipe, ¿sí? ¿Sí? Dice Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Se da a entender que era para edificación. No sé. Entonces, bueno, ahí lo dejo a consideración de los hermanos, para que lo mediten delante del Señor. Entonces quise como tratar todo el tema del don de profecía hoy, hermanos, como para poderlo dejarlo completo y claro. Espero que lo haya podido hacer. Ya los hermanos lo meditarán, no sé si tengan preguntas. Pero bueno, vamos a dar gracias al Señor hasta ahí. Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es limpia y pura, Señor, y nos guarda, Señor. Tú sabes tantos peligros que hay hoy en día, Señor. Tantos lobos que no perdonarán a tus ovejas, Señor. Pero tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, Señor. De tal manera, Señor, que ella nos muestra claramente el camino para que no nos perdamos ni tropecemos en él, Señor. Oramos para que tú bendigas tu palabra, Señor, la prosperes y la lleves, Señor, a aquellos hermanos que están deseando, Señor, conocer estos asuntos, Señor, y ser afirmados por ella, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Síguenos ayudando estos días, Señor, con los temas que hemos de considerar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.